10:26, estamos de vuelta y bueno, ya tenemos en la línea a Sacil Dorado, quien ha estado, como le comentábamos, bueno, sí, estuvo en todo este proceso de la consulta indígena, todo lo que tiene que ver con el programa de desarrollo urbano territorial. Ay, si no me equivoco, si no, ahorita corrígeme, Sacil. Y bueno, Sacil, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días equipo del Tequio. Ya tenía rato que no los saludaba como tal. Pues bien, sí, pues vamos ya a entrar de lleno. Me parece que muy pertinente lo que mencionaban acerca de la Agenda 2030, que se está firmada desde 2015 y que nos da unos objetivos, digamos, generales para el mundo, para el planeta, y que podríamos aplicar en todos lados. A lo mejor algunas cosas podrían cuestionarse dentro de esa agenda, por ejemplo, el hecho de pensar en ciertos conceptos como el agua, llamarlo como un recurso, cuando en realidad no es un recurso, porque no debería ser algo que se venda, si no es un bien natural. Pero bueno, esas ya son como precisiones, ¿no? Sí, pues vamos a hacer como un recuento, ¿no? De lo que ha estado pasando en el municipio de San Andrés Cholula. Me parece pertinente mencionar un poco de la historia de cómo ha cambiado el territorio en San Andrés, pues aproximadamente desde 1980. Y déjenme decirles que esto que les voy a mencionar, pues fue resultado de los talleres que se fueron dando, ¿no? Entonces, en 1980, la actividad predominante en San Andrés Cholula era la agrícola y ganadera. Había grandes extensiones de terreno, pues había milpa, había algunas nopaleras también, y pues había ganado, ¿no? Para 1992 empieza a darse, se da un decreto de expropiación por parte del gobierno estatal, en ese tiempo encabezado por Mariano Piña Olaya, en donde pues a los ejidatarios se les presiona para que vendan a precios irrisorios, y estos terrenos se iban para la Reserva Territorial Atliscayot, así llamada. Pero bueno, estos terrenos después resultaron en otras cosas, ¿no? En desarrollos inmobiliarios, en la construcción de un centro comercial, en instalación de algunas universidades públicas y privadas, y bueno, también la construcción del periférico ecológico. Todas estas obras que les menciono ya se van ejecutando en la época de Manuel Bartlett Díaz. Para 2012 ya San Andrés Cholula obtiene la designación de pueblo mágico. ¿Qué significa esto? Que mucha de la actividad que se va a realizar dentro de la población, dentro de la comunidad, va enfocada a el turismo, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene varias implicaciones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos cambios que se dieron a lo largo de estos años? Pues para empezar, pérdida del territorio, y como ya les mencionaba, incremento de los impuestos, ya que muchos de los desarrollos inmobiliarios son fraccionamientos de lujo. El mismo centro comercial, pues también es un centro comercial enfocado hacia población de alto poder adquisitivo, con tiendas departamentales que descontextuadas, pues, no son, también, ¿no? Sí, que no son accesibles para toda la gente, ¿no? Y también, obviamente, se deja la actividad agrícola y ganadera. Mucha gente dejó de esa actividad, y pues se tiene que enfocar a otra, como es los servicios, ¿no? También aquí vemos la entrada de franquicias. La entrada de franquicias implica justamente que mucha población
se dedique a esta área de los servicios. Y bueno, pues también la salida de la población originaria, esto también como consecuencia de incremento de impuestos. Déjenme decirles que muchas de las preocupaciones y quejas de vecinas y vecinos del municipio, pues es que cuando quieren hacer algún trámite, hacer venta, heredarles a sus hijas, a sus hijos, pues tienen que pagar una cantidad elevadísima de impuestos porque el costo de la tierra pues subió, ¿no? Claro. Entonces, estas son las consecuencias, digamos, como sociales y económicas que podemos encontrar de todo esto que sucedió desde 1980. Ahora, aquí tenemos un año que es, digamos, parteaguas para que los pueblos también vieran su capacidad de organizarse y también su capacidad de decisión. En 2014, ya en el gobierno de Rafael Moreno Valle, pues se plantea el proyecto del parque intermunicipal. Entonces, se empieza con la expropiación de algunos terrenos frente al Hotel Villas Arqueológicas y se pretende pues también expropiar o comprar todos los terrenos alrededor del Cerrito de los Remedios o la Chihualtepec, así llamado, que es pues donde está la pirámide y la iglesia de los Remedios, para la instalación de este parque. Aquí cabe recordar que toda esta zona es una zona arqueológica y por lo tanto está protegida por el INAH. Entonces, aquí hubo una serie de irregularidades en ese sentido, porque no existían permisos previos, hubo muchas presiones para que los propietarios de los terrenos vendieran, pero la gente dijo no más despojos, y es el llamado progreso, que solo sirve para unos cuantos, y se organizaron y protestaron, y entonces pues ya se empezaron a hacer una serie de acciones que pues derivaron en que no se pudo completar el proyecto inicial, aunque sí hubo varias modificaciones importantes en esos terrenos, como es el hecho de la clausura del hospital psiquiátrico, que ahora pues es museo, y también pues un encementado e instalación de juegos infantiles alrededor de cerca de la pirámide, que bueno, en realidad ahora no es como tan de uso de la población originaria, ¿no? Claro. Si se dan cuenta, pues esto sigue con esta visión de pueblo mágico, pueblo turístico, al servicio de otras personas que lleguen a visitar, pero la gente que es originaria de ahí, pues en realidad no está viéndose beneficiada ni social ni económicamente, y hay una pérdida de identidad enorme, ¿no? Entonces, pues todo esto sucedió en 2014, hubo personas encarceladas, órdenes de aprehensión para algunas personas que participaron en estas acciones, pero al final, pues todo estuvo lleno de irregularidades, pues no salieron las personas que estuvieron encarceladas, las que tenían órdenes de aprehensión quedaron libres de cargos, porque pues no se pudo comprobar nada de lo que se les acusaba, ¿no? Aquí cabe mencionar que el presidente municipal era Leoncio Paisano Arias. Bueno, entonces, una vez que ya hice todo este recuento, no sé si tengan como ahí alguna pregunta, precisión o algo más. No, respecto a esto no, Sacil, sino más bien, bueno, me imagino que vas justo a esto que mencionabas de la capacidad de organización que se ha venido dando, ¿no? Al menos en el último año. Así es, pues bueno, como en 2014 ya les mencionaba, se dio esta movilización, y aunque no se pudo echar por completo abajo ese proyecto, sí no se logró instalar por completo. Entonces, de alguna manera, pues también la gente se va dando cuenta de que no hay otra forma más que organizarse y hablar para que se haga
pues se haga sentir y se haga, al final se lleven a cabo las cosas como el pueblo realmente lo requiere y no como otros vienen de fuera a imponer, ¿no? Entonces, pues en octubre de 2018, ya ha pasado un tiempo, se aprobó un programa municipal de desarrollo urbano sustentable bajo la administración de Leoncio Paisano Arias, pero Leoncio Paisano ya se iba. Entonces, este programa iba a quedar para ser ejecutado por el siguiente ayuntamiento, por el que ahorita está encabezado por Karina Pérez, y que pues en realidad era lo mismo, era la continuidad de todas estas políticas que se habían dado desde hace ya 30 años o más, en donde pues implicó una expansión exponencial de todos los desarrollos inmobiliarios, de un enriquecimiento de unas cuantas personas y pérdida de territorio e identidad cultural, ¿no? Entonces, pues la gente que se dio cuenta de este programa, obviamente dijo que no estaba de acuerdo y pues demandaron que se echara abajo, que se derogara a lo que llevó esto fue que en julio de 2019 el ayuntamiento derogó el programa y después de esto 6 de los pueblos de San Andrés organizados ya como Cholultecas Unidos en Resistencia demandaron una consulta indígena basada en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque San Andrés Cholula está reconocido como pueblo indígena. Entonces, esta organización de los pueblos de Cholultecas Unidos en Resistencia también se dieron a la tarea de capacitarse para entender cómo se organiza y cómo se nombra al territorio en los programas de gobierno. Porque si tenían, bueno, se pueden consultar estos programas en línea, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, etcétera, pero nos podemos dar cuenta que hay un lenguaje técnico y entonces eso a veces impide la comprensión de los habitantes comunes, ¿no? Y si tú tomas una decisión con poca información, pues puede incluso estar manipulada. Entonces, lo que les digo, Cholultecas Unidos en Resistencia se dio a la tarea de capacitarse para poder entender estos programas. Y ya para septiembre de 2019, a petición de los pueblos organizados, se aprobó en Cabildo, el 12 de septiembre de 2019, la consulta indígena en el municipio de San Andrés Cholula, para el cambio del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. Este tipo de planeación se realiza en todos los municipios y ciudades del país para que el crecimiento no sea desordenado. Se supone que esa debe ser la base de la organización, ¿sí? En el caso de San Andrés, pues el proceso de transformación de lo rural a lo urbano sí se dio bajo una enorme presión. No fue una decisión de la gente originaria, fue una decisión de los gobiernos, ¿sí? Y pues lo cual generó una desconexión del territorio y pérdida de las características del pueblo originario, además de un deterioro del medio ambiente, porque bueno, vamos a ver, les voy a mencionar ahorita cuáles son las preocupaciones de la población. Entonces, bueno, a partir de que se aprueba la consulta indígena, se dan cuenta los pueblos organizados que no solo se debe de modificar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, sino también se deben de modificar el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial y el Programa de Movilidad, porque estos 3 programas se complementan y dan la pauta para la forma en que se organiza el territorio. Y además, pues como ustedes mencionaban al principio, esta organización y esta planeación va a ser por los próximos 30 años por lo menos. Y por lo tanto, si desde ahora se deciden cambios importantes, el territorio puede incluso recuperarse de manera ecológica. O sea, hay cosas que ya, no me gusta decirlo así, pero ya se perdieron,
y va a ser imposible recuperar, pero hay otras partes del territorio que se pueden recuperar y que se pueden sanear, ¿sí? Entonces, pues toda esta consulta todo este proceso para la consulta se ha estado llevando a cabo, como les decía, desde julio de 2019, que se derogó este programa debido a las protestas de los habitantes del municipio. En septiembre de 2019 se decide la consulta y después en octubre, noviembre, diciembre se dan las asambleas en los pueblos, que de esto pues estuvimos haciendo también notas y reportes aquí en la radio. Incluso tenemos las notas en la página para ser consultadas, y entonces en todos los pueblos se dieron asambleas para aprobar el protocolo de consulta indígena. El protocolo de consulta indígena pues es, digamos, el instrumento que nos va a decir de qué manera se va a hacer la consulta a los pueblos, porque no es lo mismo que tú llegues y nada más pongas unas preguntas ahí y sin que la gente incluso esté entendiendo qué le estás preguntando, a que sea un proceso, ¿no? Entonces, la consulta es un proceso de ida y de vuelta, en donde la gente tiene que informarse muy bien de lo que se está preguntando, la autoridad tiene que informar y explicar también qué es lo que se va a hacer, y hay un intercambio. Es decir, no es un día que te preguntan una cosa, eso no es una consulta, eso es pues una imposición, pues prácticamente, preguntas, ¿no? E imposición, sí. Y fíjense que eso es bien importante de que tengamos claro, porque si se dan cuenta, en el país se ha hablado de consultas, ¿no? Aquí estamos hablando también de pues de extractivismo. Lo que pasa es que no se ve tan obvio como en otros procesos, por ejemplo el Tren Maya, ¿no? O lo que está sucediendo con en Oaxaca, etcétera, ¿no? O en la sierra, ¿no? Con las mineras, ¿no? En donde es obvio el impacto ambiental, donde el despojo es así como evidente, ¿no? Por lo que va, porque el deterioro es mucho más rápido. Pero lo que ha sucedido en San Andrés ha sido lo mismo, ha sido un extractivismo con el territorio, nada más que ha sido como muy de a poquito, y además con la anuencia de autoridades, por lo tanto no se visibiliza. Y la consulta tiene que ser un proceso de ida y vuelta, no es un solo día, no es nada más te llego a preguntar, mira, tengo este proyecto, ¿te gusta o no te gusta? ¿No? O sea, que como se ha hecho en otros momentos con otras consultas. Y bueno, pues ya para enero de 2020, de este año, iniciaron los talleres de ordenamiento ecológico territorial en los pueblos de San Andrés. Iniciaron en Tlaxcalancingo, fue el primero que empezó, de ahí San Andrés, en la cabecera pues, y ya otros más. Como les decía, este es un proceso que va de acuerdo a los tiempos de los pueblos. Entonces hay pueblos que terminaron muy rápido sus talleres de ordenamiento ecológico territorial, como es el caso de Tlaxcalancingo. Hay otros que tardaron un poquito más, incluso cuando empezó la pandemia, pues algunos pueblos tuvieron que terminar de manera virtual sus talleres de ordenamiento ecológico territorial, como es el caso de Acatepec y San Luis Tehuiloyocan, que al principio de todo este proceso no estaba involucrado, pero cuando ya se empezaron a dar todas las asambleas y se empezó a hablar de todo este proceso de la consulta, y que finalmente esta consulta va a determinar mucho de lo que pase en el territorio y de cómo va a vivir la gente dentro del territorio, pues generó ese interés, y entonces también se incorporaron, ¿no? Entonces ahora ya están todos los pueblos de San Andrés involucrados en esta consulta. Y pues les decía, Acatepec y Tehuiloyocan terminaron de manera virtual
sus talleres de ordenamiento ecológico territorial, que por cierto están a cargo de la empresa Edugesa. Edugesa es una empresa que se dedica pues a hacer determinaciones ecológicas, ¿no? Y antes de que se empezaran estos talleres, hicieron un diagnóstico, es decir, se fueron al territorio, fueron a ver cómo estaba. Con bases, ¿no? Y exactamente. Lo que se iba a medir, porque el ordenamiento ecológico territorial tiene que ser un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental y los valores de la comunidad, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser la base de cómo se va a hacer un ordenamiento ecológico, es decir, equilibrio entre la gente que habita el territorio y el entorno natural. Ahora, Cecil, sí. Sí, esto digamos que ya terminaron todos, bueno, sus procesos, digamos que hasta esta etapa pues ya está como completa, ¿no? En cuanto a todas las juntas auxiliares. Después, ¿qué es lo que sigue de este proceso? Digo, ahorita estamos en pandemia, ¿no? Pero que en teoría, ¿qué es lo que debería de seguir? Pues mira, ahora que ya terminaron los talleres de ordenamiento ecológico, lo que sale de esos talleres es un mapa armado entre pobladores y la empresa, ¿sí? Le llaman un mapa modelo de ordenamiento ecológico. Ese se construye con las comunidades, tomando en cuenta sus necesidades y sus prioridades. Y este mapa que se construye es el que se va a llevar a la consulta pública, ¿sí? Entonces, en realidad estamos en la, si dividiéramos como en tres, porque esos son 3 programas, ¿no? 3 programas, pues estamos terminando el primer tercio, aunque en realidad el ordenamiento ecológico va a ser la base para los otros 2, ¿sí? Claro. Si tú dices, este uso de suelo, este terreno, la comunidad dice, quiero que quede protegido, pues entonces queda protegido y de ahí no se puede, por ejemplo, poner una carretera, poner una calle, ¿no? O que las calles sean de 30 metros, cuestiones que en realidad para la comunidad no son funcionales y no responden a sus necesidades, cosa que sí estaba contemplado en el programa que había aprobado el Cabildo con Leoncio Paisano. Entonces, en estos momentos ya hay un mapa hecho a partir de los talleres. La comunicación, como no se puede todavía hacer reuniones, entonces la comunicación está haciendo pues todo vía correo virtual, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero la consulta no va a ser de esa manera porque mucha de la gente que habita el territorio de San Andrés Cholula, pues ni siquiera tiene acceso o no sabe cómo utilizarla, entonces sería pues un engaño, ¿no? Hacerlo de esa manera. Y bueno, parte de lo que dice la empresa Edugesa, ya para como terminar esta parte, es que en San Andrés el 16% de la población es indígena náhuatl. Aún se ejerce la actividad agrícola a pesar de la pérdida de más del 30% del territorio. Y en la región existen 100 plantas, de las cuales 77 son medicinales. Entonces, hay todavía muchas cosas que se pueden hacer para preservar el territorio, para conservar e incluso para sanear, ¿no? Como para rescatar, ¿no? A lo mejor de lo que se está perdiendo, ¿no? Y es en esa etapa, pues, se encuentra, digamos, este proceso de la consulta indígena, ¿no? Se está haciendo la revisión del programa de ordenamiento ecológico de manera virtual y todavía falta el programa de movilidad y el llamado Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Ya. Hay algunas fechas, te digo, sé que es muy incierto, ¿no? Pero en estas reuniones virtuales que se han estado haciendo, ¿hay
algo mínimo para saber pues cuándo hacer, digo, definitivamente la consulta pues tiene que ser física, ¿no? Si no, no tendría sentido, tanto sentido todo este proceso, ¿no? Que se ha venido dando. Pero en cuanto a esto que mencionas, ¿no? De seguir pues trabajando, ¿hay algunas fechas? Pues mira, lo que pasa es que en realidad no hay fecha todavía para poderse hacer reuniones, ¿no? O sea, la gente sí tiene el interés y eso es importante, digo, como la gente que desde el principio ha estado, pues revisan los documentos, etcétera, pero pues se supone que esta situación de la pandemia terminaba ya, o sea, y la verdad es que no va a ser así, o sea, ya lo sabemos, y por lo tanto las reuniones no van a poderse reanudar hasta nuevo aviso, o sea, no hay como tal. Lo que sí se puede hacer es que lo que podemos hacer aquí desde la radio es que cuando se termine la revisión del programa de ordenamiento ecológico territorial, les pasemos la información, digamos, de manera pública, ¿no? Sí, claro. Pues Cecil, muchísimas gracias por todo este recuento. La verdad es que es pues también muy, muy digno de reconocer, ¿no? Todo este proceso de organización, de reconocimiento de los pueblos, de pues saber qué es lo que va a pasar, intervenir más bien, ¿no? Involucrarse en este tipo de procesos que tienen que ver pues con el territorio, con la identidad y bueno, un gran número de cosas, ¿no? Que ya nos mencionaste hace unos minutos. Pues algo que quieras agregar para finalizar esta parte. Pues nada, a mí me parece que esto que decías es importante, la organización de los pueblos para decidir, porque es es nuestro territorio, nadie tiene por qué venir a decirte qué hacer con tu casa, ¿no? Por lo tanto, es importante que pensemos qué vamos a hacer con nuestra casa y qué casa les vamos a dejar también a las generaciones futuras, que ahí entra este concepto de la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad que tiene que ver con pues el equilibrio de los recursos, el no sentirnos dueñas y dueños de todo, en no centrarnos solo en la gente, o sea, todo el entorno es importante y hay que tener un equilibrio en ese sentido. Claro, pues Cecil, muchas gracias por pues estar aquí con nosotros de nuevo en el Tequio Informativo, compartiendo esta información muy, muy importante para toda la gente de San Andrés, principalmente, ¿no? Del municipio, pero pues también para las demás personas que nos escuchan, pues para justo, ¿no? Dejar esta semillita ahí, ¿no? Y que cada quien en sus territorios pues pueda considerarlo. Ya nos estaremos viendo el próximo miércoles aquí en la radio. Perfecto, muy bien, pues un saludo a Radio Escuchas, Ciber Escuchas y buen fin de semana.